Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Es abril de 1865, se vislumbra el final de la Guerra Civil estadounidense, pero se avecina una conspiración contra el presidente Lincoln. Retrocedamos en el tiempo hasta 1865 y los primeros días de abril. En ese momento, los Estados Unidos habían estado luchando durante 4 violentos años de guerra civil, desde que 11 estados del sur decidieron separarse y formar la Confederación en un esfuerzo por preservar la práctica de la esclavitud. Durante 4 sangrientos años, las fuerzas confederadas y de la Unión libraron un combate brutal, mientras que el presidente de la Unión, Abraham Lincoln, seguía aferrado a sus esperanzas de reunificación. Ese mes de abril, las esperanzas de Lincoln parecían estar a punto de hacerse realidad, por fin se vislumbraba el fin del derramamiento de sangre. Los años de lucha estaban haciendo mella en el número cada vez menor de soldados que luchaban bajo el mando del general confederado Robert T. Lee. De los 50.000 hombres que quedaban, solo 35.000 podían seguir luchando, y estos hombres estaban cansados y miserables después de meses de combates interminables. Mientras tanto, el general de la Unión Ulysses S. Grant disponía de unos 200.000 hombres y 1.000 cañones más que su homólogo confederado. Así que cuando las fuerzas de la Unión tomaron Richmond, Virginia, la capital de la Confederación, quedó claro que la guerra prácticamente había terminado. Sin embargo, el final de la guerra civil fue el comienzo de los complots de asesinato contra Abraham Lincoln. Había tantos sureños enfurecidos que algunas personas creían que solo era cuestión de cuándo asesinarían al presidente, no de si lo harían. Uno de esos sureños fue John Wilkes Booth, quien creía que se debían tomar medidas drásticas si se quería preservar la esclavitud y el modo de vida sureño. Booth creía que, si Robert T. Lee fallaba, correspondía a hombres como él continuar la lucha por la Confederación. Aunque el ejército confederado está a punto de escapar, tiene que rendirse el 9 de abril de 1865. Tras la caída de Richmond, el ejército confederado de Robert T. Lee, medio muerto de hambre, estaba cansado y huía. Pero a pesar de que sus suministros de alimentos se habían agotado, los hombres de Lee estaban muy cerca de escapar de las fuerzas de la Unión que les estaban pisando los talones. Lee tenía un plan. Su ejército se dirigía hacia las raciones de comida que les esperaban en Farmville, Virginia, y, desde allí, emprendieron una breve marcha a través de High Bridge, que podían incendiar después de cruzar, lo que ralentizaba a las tropas de la Unión. Esto les daría tiempo para reagruparse y continuar la lucha. Sin embargo, los espías de la Unión conocían bien este plan y el general de Lincoln, Ulysses S. Grant, sabía que la guerra se ganaría si lograba llegar a High Bridge antes que Lee e impedir su huida. Al final, el ejército de la Unión pudo aislar a los confederados antes de que llegaran al puente, y se produjo una batalla el 6 de abril de 1865, un día recordado como el Jueves Negro para la Confederación. Cuando las fuerzas se enfrentaron, los confederados sufrieron inmediatamente pérdidas masivas. Y aunque los confederados respondieron al fuego, y lograron interrumpir brevemente las líneas del frente de la Unión, no pasó mucho tiempo antes de que los soldados de la Unión volvieran a formarse y continuaran con su castigador ataque. Casi 8.000 soldados confederados murieron o fueron hechos prisioneros ese día, el ejército de la Unión sufrió solo 200 pérdidas. A pesar de que Lee solo tenía su último cuerpo de tropas, pasarían otros 3 días de retirada antes de que aceptara rendirse, el 9 de abril de 1865. Los últimos hombres que quedaban de Lee fueron finalmente rodeados y superados en número por los 60.000 soldados de la Unión de Grant. Lee intentó escapar por High Bridge, pero una vez que las tropas cruzaron se dieron cuenta de que el material del puente no se quemaría. Su plan de escape no fue efectivo. Lee ondeó una bandera blanca mientras cabalgaba en su caballo hacia las fuerzas de la Unión. Así comenzó el proceso de negociación para la rendición de la Confederación.
El presidente Lincoln, ansioso por escuchar buenas noticias, recibió la noticia el 9 de abril de 1865 de que la guerra finalmente había terminado. Lincoln no era ajeno a las amenazas de muerte. Mientras tanto, John Wilkes Booth fragua sus planes violentos. Tras 4 horribles años en los que estadounidenses se mataron unos a otros, y se perdieron más de 600.000 vidas, hubo mucha alegría cuando la guerra finalmente llegó a su fin. Es decir, siempre y cuando fueras un simpatizante de la Unión. En Washington, sin duda, había motivos de celebración, pero Abraham Lincoln sabía que le esperaba un gran desafío: sanar a la nación herida y devolver a los estados del sur a la Unión. Este fue un desafío casi tan grande para Lincoln como lo había sido la guerra. De hecho, cuando el presidente pronunció un discurso en Washington para marcar el final de la guerra, muchos de la multitud rechazaron su oferta de reconciliación. Los norteños querían algún tipo de justicia retributiva, y los sureños dirigieron más ira y resentimiento hacia Lincoln de lo que ningún otro presidente había recibido antes. Pero esto no era nada nuevo para Lincoln, que había estado recibiendo amenazas de muerte desde sus primeros días como presidente. Algunos intentos de asesinato se produjeron en forma de cestas de frutas que habían sido enviadas a la Casa Blanca. Los duraznos y las manzanas pueden haber parecido inofensivos y deliciosos, pero los obsequios a menudo dieron positivo en las pruebas de veneno. Hubo un intento importante en 1861, conocido como el complot de Baltimore. Los conspiradores procedían de un grupo llamado Caballeros del Círculo Dorado, y su plan era matar a Lincoln antes de su primera toma de posesión. Ahora, en abril de 1865, hubo al menos 4 conspiraciones diferentes que involucraron al presidente. 2 grupos estaban tramando planes para secuestrar a Lincoln. Un grupo quería infectar una de las camisas del presidente con la fiebre amarilla, y el cuarto complot consistía en matarlo colocando una bomba en la Casa Blanca. John Wilkes Booth formó parte originalmente de una conspiración para secuestrar al presidente. Pero después de 2 intentos fallidos de capturar al presidente, ahora formó parte de un nuevo plan para matar a tiros al hombre. Booth estaba motivado por su creencia supremacista blanca de que la esclavitud era parte del orden natural de las cosas. También era ferozmente leal a la Confederación, a pesar de que no se había alistado como soldado. Para el extravagante Booth, luchar en batallas militares era una forma mundana de hacer las cosas. Iba a ganar la guerra según sus propias condiciones. John Wilkes Booth decide filmar a Lincoln en el teatro y lleva a cabo su plan. Abraham Lincoln se crió en un hogar cristiano y leía la Biblia todos los días, por lo que siempre observó el Viernes Santo como un día para reflexionar sobre la muerte de Jesucristo. Pero el 14 de abril de 1865, los Lincoln tenían previsto ver una obra en el Teatro Ford, para la que la primera dama, Mary Lincoln, había comprado entradas. El director del teatro estaba tan entusiasmado con la presencia de los Lincoln esa noche que no pudo evitar compartir la noticia. Esa noticia finalmente llegó a manos de John Wilkes Booth, quien decidió que el Teatro Ford sería el lugar ideal para llevar a cabo su asesinato. Booth también esperaba matar al general Ulysses S. Grant. El héroe de guerra había llegado recientemente a Washington, y Lincoln invitó a Grant y a su esposa a unirse a ellos en el teatro, pero ese día decidieron volver a casa. Así que Booth atacaría únicamente al presidente y, al mismo tiempo, obtendría algo más que codiciaba: el reconocimiento. Tras los acontecimientos de la noche, el mundo conocería a John Wilkes Booth como el autor intelectual del asesinato de Abraham Lincoln. El plan de Booth realmente se concretó cuando comenzó el segundo acto de la obra y finalmente llegaron los Lincoln, junto con su guardaespaldas, John Parker. Como era de esperar, la pareja estaba sentada en el palco estatal del teatro, que estaba reservado para dignatarios y tenía una sola puerta. El trabajo de Parker era proteger esa puerta. Pero una vez que los Lincoln se instalaron, Parker, incapaz de ver la obra, se aburrió rápidamente. Así que decidió salir a tomar un trago de cerveza. Cuando Booth llegó fuera de la comisaría estatal, no había ningún guardia que lo detuviera. Percibiendo su oportunidad,
Booth cogió la pistola de Ringer cargada en su bolsillo, respiró hondo y abrió la puerta en silencio. El 14 de abril de 1865, el presidente Lincoln y el secretario de Estado Seward son víctimas de una violenta conspiración. No muy lejos del teatro donde los Lincoln estaban disfrutando de la obra, un hombre llamado Louis Powell llamó a la puerta de un edificio conocido como el Old Clubhouse, la casa del colega de Lincoln, el secretario de Estado de los Estados Unidos, William Seward. Powell fue cómplice de John Wilkes Booth, su trabajo era asesinar a Seward. En ese momento, Seward estaba en cama recuperándose de una lesión grave, y el plan de Powell era hacerse pasar por un repartidor que traía medicamentos. Una vez que la puerta se abrió, Powell entró por la fuerza más allá del portero, y subió las escaleras hasta la habitación de Seward. Powell apuntó con su arma al indefenso Seward, pero ésta se atascó. Así que Powell sacó su cuchillo, y apuñaló al secretario de Estado en el cuello y el hombro. Dejando a su objetivo por muerto, Powell huyó rápidamente y se refugió en las afueras de la ciudad. Sin embargo, sin que él lo supiera, Seward seguía vivo. Momentos después del ataque de Powell, a las 22:15 John Wilkes Booth entró en el palco estatal del Teatro Ford, apuntó con su arma a la cabeza del presidente Lincoln y disparó. Fugazmente, Lincoln habría sentido un doloroso pinchazo, seguido de ningún sentimiento. La bala entró por detrás de la oreja izquierda de Lincoln y, tras atravesar su cerebro, se detuvo por encima de su ojo derecho. Mientras Booth saltaba de la caja, gritando libertad. Ante la atónita audiencia, el presidente estaba inconsciente, pero aún vivo. En medio del caos que siguió, Booth desapareció en la noche y comenzó a correr la voz de que acababan de matar al presidente. Casualmente, un médico joven y talentoso llamado Charles Leale estuvo presente esa noche, con la esperanza de ver al presidente. Cuando Leale le administró los primeros auxilios, rápidamente se dio cuenta de lo fatal que era la herida de Lincoln. Quedó claro que Abraham Lincoln no sobreviviría al disparo, pero nadie quería que muriera en el suelo sucio de un teatro. Así que lo llevaron al otro lado de la calle hasta la pensión Petersen House. A las 7:21 de la mañana siguiente, Lincoln respiró por última vez. John Wilkes Booth, el asesino de Lincoln, se escapa a Maryland, pero lo encuentran y lo matan a tiros días después. Cuando se difundió la noticia de la muerte de Lincoln, las banderas de Washington se movieron a media asta, y la gente de todo el mundo quedó en estado de shock. Ciertamente, el otrora querido Teatro Ford ahora estaría asociado para siempre con este trágico suceso. Poco después, el vicepresidente Andrew Johnson prestó juramento como 17º presidente de los Estados Unidos. Una semana después, Lincoln fue enterrado, lo que dejó a Johnson con la difícil tarea de tratar de curar las heridas de la guerra en la nación. Mientras tanto, se estaba llevando a cabo una cacería para encontrar a Booth y sus posibles cómplices. Pero no estaban teniendo mucha suerte. John Wilkes Booth había llegado con éxito a la campiña de Maryland, acompañado por David Herold, quien, junto con Louis Powell, fue el tercer cómplice del complot de asesinato. Booth, sin embargo, estaba en un estado miserable. Se rompió el peroné al saltar del palco estatal al escenario. Para empeorar las cosas, la respuesta pública a la muerte de Lincoln no fue la que Booth esperaba. En lugar de ser aclamado como un héroe, Booth fue caracterizado como un enemigo del pueblo. Mientras tanto, Powell ya había sido capturado en Washington y estaba previsto que lo ahorcaran. Booth y David Herold estaban encerrados en una granja cuando llegó el día del juicio final el 26 de abril de 1865. Los dos fugitivos habían dicho a todo el mundo que eran exsoldados, pero unos lugareños identificaron a Booth y Herold a partir de las fotografías de los buscados, y condujeron a los soldados a su escondite. Cuando llegaron las autoridades, Herold se rindió, pero Booth, después de sacar un arma, murió de un disparo de rifle en el cuello. El sargento Boston Corbett disparó la bala que perforó la médula espinal de Booth y lo paralizó del cuello para abajo. Por la mañana, John Wilkes Booth, de 26 años, había
Muerto.